אפשר לתקן. Bueno, página 147, empezamos con el tema de la anavá. Respecto a esta midá, hay muchas fuentes que nos enseñan que en esta midá es una excepción a lo normal y se necesita irse al extremo. Vamos a ver cómo dice, por ejemplo, la Gemara, acá en Masejet Sotá, Amar Rab Chia bar Ashi Amar Rav, Talmid Chacham tzarich sheyeh bo echad mishmona beshminit. Un Talmid Chacham tenga en él, se refiere acá a la Gaavá, tiene que tener orgullo, un octavo de un octavo. Esa es la medida, es decir, uno de 64 tiene que tener de Gaavá, algo de Gaavá tiene que tener. Ya lo va a explicar a continuación el Rambam, ¿a qué se refiere? Algo de Gaavá hay que tener. Esa es la primera opinión. Amar Rava, Beshamta de Itbei, es excomulgado el que lo tiene, el que tiene orgullo, es decir, es muy malo el que tiene orgullo, pero también Beshamta de Leitba, y también es excomulgado el que no lo tiene, es decir, es muy malo no tener nada de Gaba, un poquito de Gaba hay que tener. Entonces esta idea sigue la opinión anterior, algo de Gaba hay que tener, un octavo de un octavo. Pero viene otra opinión y dice, Amar Rab Nachman bar Yitzchak, lo mina velo mixatá, no de ella ni un poco de ella. Dice Rab Nachman, no hay que tener nada de Gaba. Mi zutar, ¿acaso toda esta es una idea en arameo? Mi zutar, ¿acaso te es poco? Dichtivbei, lo que está escrito en ella, Toavat Hashem kol gvalev, ¿acaso no te alcanza con que la Torá defina la Gavá como algo repugnante en ojos de Hashem? Toavat Hashem kol gvalev, es algo que Hashem repugna. Entonces, ¿acaso eso te es poco? Con esa frase, Rab Nachman nos quiere decir que no se puede tener nada de Gaba. Como es algo tan despreciado por Hashem, no puede ser que uno tenga ni siquiera un poco de Gaba. Si vemos una discusión, según la primera opinión, Rab Chia y Rava, vemos que sí hay que tener un poquitito de Gaba, pero según la última opinión, según Rab Nachman, no hay que tener nada. Esa es la Gemara de Masejet Sotá, en la página 147. Vamos a ver cómo explica esto el Rambam. El Rambam está en su comentario a la Mishnah, Perush Mishnah la Rambam, Masejet Avot, dice así. Vesof ma she'amru, el final de lo que se dijo en la Gemara. Amar Rava, que está en la primera opinión, Beshamta de Itbei, Beshamta de Leitbei. Es malo el que lo tiene y es malo el que no lo tiene. Esto no lo más quiere decir, Shein Raui Gamken, no es correcto tampoco leitbatzer, encerrarse, beshiflut aruach legamba, en el extremo de la shiflut. La shiflut es lo contrario del orgullo. Entonces dice la opinión de Rove que uno no tiene que como quedarse encerrado en el extremo de la shiflut por completo. Oil veinamina maalot, eso no es de las cosas buenas. Veshiru alze, y calcularon cuánto de orgullo sí es sano tener. El cálculo que hace Rove es el siguiente, al derech mashal, como un ejemplo, helek echad mishishim ve'arba. Hay que tener uno de un 64avo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Qué significa tener un 64avo de un pedazo, una porción, un 64avo de orgullo? Klomar, quiere decir, explica el Rambam, im nasima gaavá bakatze, si vamos a poner la gaavá en un extremo, Veshiflut aruach bakatze, como tenemos acá en esta página arriba, tenemos en un extremo la Gava y en el otro extremo de la escala tenemos a Shiflut. Supongamos que en esa línea, Beineem Rojav, digamos que la distancia entre los dos extremos sea un ancho de Shishim ve'arba halekim. Digamos que dividamos esa línea, la que tenemos arriba de esta página, la dividamos en 64 partes. Entonces, en esa escala, dividida en 64 partes, y Adam Omed tiene que pararse, la persona, tiene que estar en el 63. Es decir, casi al final del extremo de la Shiflut, pero no al final mamash, porque el final es 64, sino un grado antes. Ese es el nivel al cual hay que llegar cuando se trabaja la Gavá, según esta opinión. Velo savar amitzua, no es correcto el punto medio, bezot amidá lehud, no es correcto el punto medio en esta midá exclusivamente.
Es decir, esta es la única midá en la cual no es correcto el punto medio. Normalmente sabemos que el punto medio es correcto en todas las midot, esta es la excepción. Livroach min hagava, hay que escaparse del orgullo. Sheim hiser, porque si le falta, está mal, y helk, si le falta una parte, vekirev el hagava yoter, digamos, lo ideal es estar en el 63. Si él se acercó un poquito más a la hagava, quiere decir estar en el 62, agei nichnas tajat shamta. Ahora ya entra dentro de esta maldición, esta shamta, estar excomulgado, como dijimos, que está mal, porque es una mirada muy mala. Zo aita dat Rove be'anava. Esa es la opinión de Rove, de la cual hay que tener en la humildad. Todo esto es la explicación de la primera opinión. Hay que tener un octavo de un octavo, es decir, un 64 Pero la segunda opinión, Abal Rav Nachman Pasak ve'amar she'en raui b'shum panim, dice Rav Nachman, la halajá según él es que no es correspondiente de ninguna manera b'shum panim sheyetze la adam mimena. No corresponde que tenga la persona de ella. ¿Quién es ella? Retzoni omar min hagava. Nada de ella, nada de esta midá, nada de la midá de Gaba. Lo helekatan velo gadol. No una parte chica ni una parte grande. Mipnei she'en avoná mu'at. Por cuanto que el pecado de tener orgullo no es chico, no es leve. En avoná mu'at. Midá she'ta'aseta adam to'evat Hashem. Una midá que cuando la persona la tiene es considerado despreciado por Hashem, como dice el Pasuk, que el que es arrogante es despreciado por Hashem. ¿Cómo podemos acercarnos a ella? Es tan mala la midá que no podemos estar ni cerca de eso. Entonces, Amar Bezeañan, por eso dice de esta forma: Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo miná velo miktzatá. No un poco de ella, ni ella ni un poco de ella. Mizutar, ¿acaso te es poco? Mai dechtiv toevat Hashem kol valev. Está citando la hermana que vimos arriba. ¿Acaso te es poco una midá que la Torá la rechaza tanto y dice que es algo repugnante en ojos de Hashem? Como es tan malo, seguro que hay que alejarse de él. Entonces, ¿qué vemos de acá? Tenemos entonces una discusión entre dos amoraitas en qué nivel es correcto relacionarse con la Gava. Según la primera opinión, hay que alejarse mucho de la Gava, pero no hasta el extremo. Mientras que según la segunda opinión, hay que alejarse por completo. Viene otro de los Rishonim, Rabbeinu Yonah. Sigo en la página 147 abajo. Ya discutieron Jajmea Talmud. Ya discutieron los sabios del Talmud. Bedabar Zebe Masejet Sotá. Hanamá, uno de ellos dice, uno de los amoraitas dice, Beshamta de Itba o Beshamta de Leitba. Bedeitba Klal. Esta es la opinión de Rove. Está maldecido el que la tiene y maldecido el que no lo tiene. Klomar, Shen la Adam liot shafel ruach. La persona no tiene que ser shafel, no tiene que ser bajo. Ad akatzea ajarón. No tiene que ser bajo hasta el último extremo. Velo ye kol kach shafel, acá lo define, que no sea tan bajo, shivazu bnei Adam. ¿Cuál es el punto al que hay que alcanzar? Está bien, no tienes que sentirte arrogante, no tienes que ser orgulloso, pero tampoco tienes que dejar que te desprecien las personas. Eso sería aparentemente el extremo de Shiflut, el cual está mal. Tienes que comportarte con el 63, si no con el 64, quiere decir, no dejes que te desprecien. Ach beinonit y kachlo gasut aruach lo leitgaot. Tiene que tomar, como es una especie de punto medio, es una beinonit, tiene que tomar algo de la gasut aruach, algo intermedio, no para tener gavá, sigo en la página 148, no para tener gavá, pero tampoco la shpil urujo betachlit, tampoco de bajar su espíritu hasta el máximo, tachlit shiflut, para que no llegue a ser despreciado. Y sobre eso fue dicho, Beshamta de Itbei, es maldecido el que lo tiene. ¿Qué cosa? Gasut aruach. Gasut aruach significa orgullo. Arbe. Ubeshamta de Leitbe klal. Pero también es maldecido el que no la tiene para nada, el que no tiene nada de orgullo, nada de autorrespeto, y no Adam, porque ya una persona que no se respeta para nada, ya no es un ser humano. Le behemot nidme. Como a un animal se compara. Es decir, está mal, dice Rove, comportarse con extremo de humildad, con extremo de shiflut, porque eso ya no es una conducta humana, es una conducta de un animal que no se respeta a sí mismo y por lo tanto no sirve. Todo esto es la primera opinión. Bajarina Amar, pero otro dice, esta es la opinión de Rav Nachman, Beshamta de Itbe Klal, es maldecido el que tiene por algo incluso, cualquier nivel de esta midá,
שכל כך היא מידה רעה, una midá tan mala, שצריך להתרחק ממנה הרחק גמור, porque hay que alejarse de ella una distancia completa, ולא יהיה בו ממנה כל עיקר, que no tenga de ella nada. que dat Rabbi Lovitus, esto es una Mishnah en Pirkei Avot, la Mishnah la dice el nombre Rabbi Lovitus, מאוד מאוד אבישבל רוח, no la cita acá, pero es la que dice ahí la Mishnah. Entonces él también dice la misma opinión, que hay que alejarse por completo del orgullo. Umiratam shekatabnu, vejen alajá. Lo último que nos interesa es las últimas dos palabras. Dice acá Rabbeinu Yonah que la alajá queda como Rab Nachman. Es decir, la alajá queda que hay que alejarse del orgullo por completo. No como la primera opinión, que hay que llegar al punto del 63 dentro del 64, que también es una midá extrema. Pero por lo menos un poquito de gaba hay que tener. Si no, dice Rabbeinu Yonah, la alajá queda como Rab Nachman, que no hay que tener nada de esta midá. Ya hasta ahora tenemos esta idea conocida de que en la midá del orgullo hay que irse al extremo. Todavía tenemos que obviamente ver si esto efectivamente es así y cómo se aplicaría en la práctica. Pero de todas maneras, según la primera fuente que tenemos, llegamos a la conclusión de que la alajá por lo menos queda que en el orgullo hay que irse al extremo opuesto por completo. A diferencia de otras midot que buscamos el punto medio, acá vamos al extremo. Pero vamos a ver que en la alajá, donde el Rambam menciona la alajá, hay una contradicción. Y así vamos a ver esta misma contradicción, si es que efectivamente hay que irse al extremo en esta midá o no, en distintos lugares de la Torá. Pero el primero es la contradicción en el Rambam, en la página 148. Primero, la Navá, dice el Rambam en Shmona Prakim, memutzaat, es algo intermedio, ben agavá o ben shiflut haruach. Acá el Rambam dice explícitamente que la gran midá de Anavá a la cual apuntamos es una midá intermedia. Entonces dice exactamente lo contrario de lo que acabamos de estudiar. Acabamos de estudiar de que la midá de Anavá es un extremo. Está mal estar en el punto medio, y acá el Rambam lo menciona como algo positivo. También, en otro lugar, en el Rambam en Ilhot Deot, dice lo siguiente. La verdad que para que no haya confusión, una pequeña introducción. En esta cita, segunda cita del Rambam, el Rambam está hablando no de cuáles son el punto al cual hay que apuntar, sino está hablando de cómo conseguirlo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una mala midá? Dice el Rambam. El Rambam dice que tiene que irse al otro extremo, como un medio temporario, hasta que se mejore, y después volver al punto medio. Eso lo dice como regla general en todas las midot. Una persona está en un extremo, no está bien en cualquier midá, entonces que se comporte en forma extrema para el lado opuesto y después vuelve. Eso está bien, perfecto, lo dice sobre todas las midot. El tema es que el ejemplo que el Rambam elige para transmitirnos esta idea es justamente el ejemplo de nuestra midá, la midá de la gava. Y dice así: Vimayak Valev, una persona que tiene el corazón alto, es decir, tiene orgullo, y en Igatzmo, que se comporte, bebizayon arbe. La forma de trabajar contra su orgullo, su arrogancia, es que se desprecie a sí mismo. Y en Igatzmo, bebizayon arbe, que se comporte de forma humillante. Por ejemplo, Ishev le mata minakol, que se siente debajo de todos. ¿Qué quiere decir eso? Si hay en un lugares más importantes para sentarse y lugares menos importantes, entonces que se siente en el lugar menos importante. No se siente lo que se llama hoy en día el Mizrech. El Mizrech es donde se sientan todos los importantes en el Bet HaKnesset. Entonces, si le ofrecen sentarse ahí, no, yo estoy ahora trabajando en mi Gavá, así que me voy a sentar atrás. Es un ejemplo. Bilbash Bluyei Sahavot, que se vista con ropas que son restos, es decir, antiguamente cuando las personas no había tanta abundancia en la vestimenta como tenemos hoy en día, entonces las personas se vestían con ropas nuevas al principio, pero cuando se desgastaban, entonces las seguían usando, a menos que ya podían comprar otra. Entonces dice acá, tiene que vestirse con bluyei sahavot, tiene que cubrirse con ropa no buena, no en buen estado, que es algo más humillante. Amevazot et lovshe, que provoca un cierto desprecio al que se viste así. Y así como otros ejemplos de esta misma idea. Tiene que comportarse entonces en forma humillante. Hasta que se arranque, se quite de su corazón la gavá de su corazón. Muy bien. ¿Pero qué hace ahí? Dice el Rambam. Después de que se comportó en forma opuesta para trabajar la gavá, entonces tiene que volver al punto medio. Porque ese es el camino correcto. Entonces está hablando explícitamente, más allá de la forma de cambiar la vida, que no es nuestro tema ahora. No me gustaría ahora profundizar en eso, que eso ya lo estudiamos en su momento, cómo se hace para trabajar la midá, irse al otro extremo o no irse al otro extremo, eso ya es otro tema. Pero lo que nos interesa es el ejemplo. Está diciendo que después de irse al extremo de la gavá, el extremo opuesto de la gavá, para trabajarla, hay que volver al punto medio.
Y ese es el camino bueno. Y cuando vuelva al camino intermedio, que se comporte así todo el resto de su vida. Es decir, hay un momento temporario en el cual la persona decide trabajar su midá, irse al extremo, pero después vuelve al punto medio. Entonces, acá también tenemos explícitamente una halajá en el Rambam que dice que también en la Gaba no es correcto el extremo. Hay que irse al extremo sí, quizás para trabajarlo, pero no para quedarse ahí. El extremo, el punto medio es el correcto. Entonces, todo esto, también la primera cita que mencionamos del Rambam y también esta, contradicen aparentemente la conclusión que llegó a la Gemara, que la halajá queda como Rav Nachman, que en el orgullo hay que irse al extremo, hay que arrancar el extremo por completo. Según eso, uno debería vestirse con ropa humillante toda la vida, no solo cuando tiene una temporada que quiere trabajarse. Y la contradicción, como dijimos, no es solamente entre el Rambam y la Gemara que mencionamos, sino en el mismo Rambam está la contradicción. Porque la halajá siguiente a la halajá que acabamos de leer dice lo siguiente. Dice el Rambam, Yesh deot, hay algunas midot, hay midot en las cuales está prohibido comportarse en forma equilibrada. El aitrajek mina katzea ejad, si no tiene que alejarse de uno de los extremos, ada katzea ajer, hasta el extremo opuesto. Hay algunas midot, ahora va a mencionar dos. Una de las dos midot que va a mencionar es la nuestra, que está prohibido ir en el punto medio, dice el Rambam, sino que irse al extremo opuesto. Veu govalev. Govalev dijimos que es orgullo. Shem derecha tová no es el camino bueno, sheye adam anav bilvad. No es correcto que la persona sea solamente humilde. El sheye shval ruach, sino que tiene que ser shval ruach. Shval ruach es muy bajo, es decir, lo contrario de gavá. Betie ruchon emujale meod, que su espíritu sea muy bajo. En la escala que estudiamos en la página anterior, al principio de la página anterior, tenemos gavá en un lado, shiflut en el otro, y anavá en el punto medio. Entonces viene el Rambam acá en esta halajá Gimel, y le dice, no alcanza con irse al punto medio de la anavá, sino que hay que irse al extremo llamado shiflut. Eso es exactamente lo contrario de lo que acaba de decir. En la halajá anterior dijo que derja emtzait y derja tová. Y acá me está diciendo que no es derja tová el derja emtzait, sino que hay que irse al extremo. Y es una halajá al lado de la otra. Bueno, pero siguiendo la idea, acá dice, Belefikaj Neemar be Moshe Rabbeinu. Por eso está escrito sobre Moshe Rabbeinu. Anav Meod. Cuando la Torá describe la humildad de Moshe, dice que era muy humilde. Anav Meod. Lo Neemar Anav Bilvad. No está escrito solamente que era humilde, solamente. Por eso es que enseñaron a nuestros sabios, ordenaron a nuestros sabios, Meod, Meod, Havei Shval Ruach. Nuestros sabios, esto es una Mishnah en Pirkei Avot, tienes que ser muy Shval Ruach, es decir, muy bajo de espíritu o muy humilde. Veodamru, hay otro dicho de nuestros sabios, Shekola Makbia Libo, todo el que levanta su corazón, es decir, que se comporta con orgullo, Kafar Ba'ikar, es como un kofer. Shenemar, como dice el pasuk, Vegam levavcha, se va a levantar tu corazón, Veshachachta et Hashem Elokecha. El pasuk advierte que si vas a tener un corazón alto, es decir, si vas a tener orgullo, vas a terminar olvidándote de Hashem. Vodamru, y también otra cosa que dijeron nuestros sabios, Beshamta, tiene una maldición, es excomulgado, Mandeit begasuta ruach, tafilu mikzata. Está maldito, digamos, el que tiene gasuta ruach, incluso un poco. Esa frase es la frase que dice Rav Nachman en la Gemara que estudiamos al principio. Rav Nachman decía que incluso un poco, lo mineve, lo mixate, ni siquiera un poco de gavá está permitido. Pero bueno, entonces tenemos una contradicción porque en este párrafo, en esta halajá Gimel, el Rambam dice que en la gavá no se puede mantenerse en el punto medio, mientras que en la halajá anterior, halajá bet, se dice explícitamente de que hay que volver al punto medio. Entonces esta es la primera contradicción en el tema. Seguimos con otro lugar donde se ve la misma contradicción. Vamos a ver, como dijimos, distintos lugares donde se repite esta contradicción, y eso nos va a obligar a llegar a una respuesta que nos haga un poco de orden en todo esto y nos enseñe cómo realmente tenemos que comportarnos con esta midá. La contradicción respecto al gran Amorá Rabbi Yosef. La Gemara dice lo siguiente, Masejet Sotá. Mishemet Rebi, desde que falleció Rebi. Rebi era Rabbi Yehuda Nasi, el autor de la Mishnah, de los últimos Tanaítas. Dice la Gemara, desde que murió Rebi, Batla, Anavá, Veirat Het. Se anuló, es decir, ya no existe la humildad verdadera y el ser temeroso del pecado.
Rabbi Yehuda Anasí, Rebbe, era el último de los humildes. Ya no existen humildes verdaderos, dice la Gemara. Pero viene el Amorá Rabbi Yosef y dice, amarle Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, letana. Le dijo Rabbi Yosef al Tana que dijo esta idea. Lo titni anavá. No escribas en esa frase, en esa declaración, humildad. Puedes decir que desde que se murió Rebbe ya no existen los temerosos del pecado, que fue lo segundo que dijo. Pero no digas también que desde que se murió Rebbe ya no existe la humildad. Eso hay que borrarlo de esa frase. Lo titni, no escribas anavá. ¿Por qué? De Ika, ana. Porque estoy yo. Dice Rabbi Yosef, estoy yo. Yo también soy humilde. ¿Cómo dices que desde que se murió Rebbe ya no hay humildes? Estoy yo. Bueno, la verdad es que eso ya obviamente despierta una gran pregunta. ¿Cómo una morá, cómo alguien puede decir de sí mismo que es humilde? ¿Acaso eso no contradice la humildad misma? Es una pregunta que la tenemos que dejar ahora aparte, porque no es nuestro tema, no me quiero desviar. Lo importante es que Rabbi Yosef es una morá, es un tzadik, es un jajam, le creemos. Él dice, yo soy humilde, ok, él es humilde, pero muy bien. Entonces no es cierto decir que desde que murió Rebbe ya no existen los humildes porque está él. El tema es que esto contradice otro dicho del mismo Rabbi Yosef en la página 149. Dice la Gemara lo siguiente. Rabbi Yosef beyoma de Atzarta, Rabbi Yosef, en el día de Atzeret. El día de Atzeret es Shavuot. La fiesta de Shavuot se llama Atzeret. No en la Torá, pero en Hazal, cuando la Gemara habla de Shavuot, lo llama Atzeret. Dice Rabbi Yosef, beyoma de Atzarta, lo siguiente. Abdeli, háganme, le decía a sus ayudantes, sus sirvientes, háganme a mí igla tilta. La Gemara muchas veces dice que un egel, un becerro, el tercer becerro que nace de la vaca es el mejor, la carne de él es la mejor calidad. No sé por qué, pero así dice la Gemara. Mejor entonces cuando los amoraim querían decir como que algo es una fiesta muy importante y querían decir que hay que festejarla de una forma muy especial, entonces decían esta expresión, hay que cocinar un becerro tercero, igla tilta, como diciendo la mejor carne. Decía Rabbi Yosef, en Shavuot yo quiero que me cocinen la mejor carne. ¿Por qué? Amado. Y lo hay yoma, si no fuera por este día, si no fuera por el día de Shavuot, de Kagavim, que provoca, que Gogem, Kama Yosef Ika Beshuka, ¿cuántos Yosef hay en el mercado? Dice Rabbi Yosef lo siguiente. Gracias a Shavuot, es decir, que se entregó la Torá, yo soy un jajam en la Torá, dice Rabbi Yosef, por lo tanto soy un Yosef especial. Si no fuera por Shavuot, bueno, hay muchos Yosef en el mercado, es decir, yo no tendría ninguna gracia. Hay muchos Yosef en el shuk. Yo soy especial, yo soy un jajam por el hecho de que se entregó la Torá. Veamos lo que dice Rashi sobre esta Gemara. Y la Bayoma, si no fuera por este día, Shelamade Torah, si no fuera por este día que yo estudié Torah, Benito Mamti, y eso me elevó, Arei Anashim Arbe Bashuk. Hay muchas personas en el mercado, Sheshman Yosef. Hay muchas otras personas en el mercado que se llaman Yosef. Uma Beini Lebeinam. Y que hay entre ellos y yo, entre yo y ellos. ¿Qué está diciendo Rabbi Yosef? Rabbi Yosef está diciendo, yo no soy una persona cualquiera. Hay muchas personas que se llaman Yosef en el shuk. La diferencia es que yo soy un jajam. Gracias a que Hashem me entregó la Torá, yo soy un jajam. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yosef? Yo soy especial, yo soy grande, yo soy importante. ¿Acaso eso no es una declaración de Hasbe Jalil? Así estamos hablando de un tzadik. ¿Pero acaso eso no manifiesta algo de orgullo? ¿Que está diciendo que él es superior a otras personas? ¿No es el contrario a lo que dijo Rabbi Yosef mismo en la Gemara anterior de que él es humilde? Dijimos, por un lado Rabbi Yosef dice, yo soy humilde, y por otro lado Rabbi Yosef está diciendo, yo soy el mejor. Suena un poco contradictorio. Pues acá tenemos nuevamente una aparente contradicción respecto al tema de Gaba. Después, cuando contestemos Besrat Hashem la respuesta a todo esto, vamos a ver cómo todas estas preguntas se resuelven. Pero antes de eso tenemos una pregunta más. La contradicción respecto a David Amelech. Sigo en la página 149. Por un lado, tenemos un pasuk en Teilim. El pasuk en Teilim dice, Ve'anoji. Esto lo está diciendo David Amelech. David Amelech está hablando de sí mismo y dice, yo, Anoji, Tolaat Veloy Ish. Yo soy un gusano, no soy un ser humano. Jerpat Adam. Yo soy la vergüenza de los hombres. Ubizui Am. Y el despreciado de los pueblos. David Amelech está diciendo, yo soy un gusano.
Es una expresión de extrema humildad que ni siquiera se considera un ser humano. No es que es inferior a otros, sino que ni siquiera es considerado dentro de la raza humana, de lo mal que él se sentía, de lo inferior que se sentía. Por un lado. Por otro lado, tenemos una descripción de David Amelech respecto a Goliat. El siguiente pasuk de Sefer Shmuel está hablando cuando llegó Goliat. Goliat era este gigante plishti que venía a atacar a Am Israel y nadie se atrevía a ir a luchar contra él. Él estaba durante 40 días amenazando, despreciando, y nadie se atrevía a luchar contra él hasta que viene David. David era un niño, un joven, y dice así, Vayomer David el Shaul. En esa época el rey de Am Israel era Shaul. Y viene David, que era un niño, joven, y le dice al rey, Al ipol lev adam alav. Que no se caiga el corazón, es una forma de decir, no le tengan miedo a esta persona, a este enemigo. Al ipol lev adam alav. No le temen. Abdeja, yo tu sirviente, David le dice al rey, yo tu sirviente, Ilech, yo voy a ir a pelear contra Goliat. Vinilham y maplishtiaze. Yo me atrevo a ir a pelear contra él. Vayom al Shaul el David, le contesta el rey Shaul a David, Lo tujal aléjete la plishtiaze. No vas a poder ir donde este plishti, leilahem imo. Kinagata, tú eres un joven. Vu ishmil hamami neugav, mientras que él es una persona de guerra, un soldado de guerra desde que era joven. En el fondo estamos hablando de Goliat, un soldado experto, gigante, que todo el mundo le tiene miedo. Y viene David Amelech y dice, yo puedo ir a pelear contra él. En el fondo David Amelech, siendo un niño, se atreve a hacer algo que nadie más se atreve a hacer. Eso es una actitud que claramente no es de humildad. Esa actitud es lo contrario de humildad, una actitud de superioridad incluso. Nadie se atreve, nadie puede, yo puedo. Y eso es lo contrario de lo que dijo en el pasuk anterior. Por un lado, David Amelech dice que es un gusano, y por otro lado dice que es el que puede ir a luchar contra Goliat. ¿Cómo puede ser? O sea, acá también vemos la misma contradicción. Vemos la misma contradicción ¿cómo puede ser que una persona por un lado se sienta orgulloso y por otro lado se sienta inferior? Perdón. Entonces tenemos tres contradicciones. Tenemos la contradicción en el Rambam, tenemos la contradicción en Rabbi Yosef y tenemos la contradicción con David Amelech. Entonces, primero que nada, para empezar a responder la pregunta, tenemos una cita acá de Sefer Mitzvot Gadol. Sefer Mitzvot Gadol es uno de los primeros Rishonim, o quizás todavía se considera de los Geonim, donde él numera, digamos, todas las mitzvot. Y en una de las mitzvot habla justamente de esta prohibición, un lav, una prohibición de tener orgullo. Y trae el siguiente pasuk. El pasuk dice así, Pen tochal vesavata. El pasuk dice, ten cuidado, que no vaya a ser que porque comas y estés satisfecho. Ubatim tovim tivne, y casas buenas construirás, veyashavta, y las vas a establecer. Ubekarja vetzonja irbeyun, y tu ganado se va a multiplicar. Vekesef vezahav yarbeleja, y vas a tener mucha plata y oro. Vegam levavja, y se va a levantar tu corazón. Veshachachta et Hashem elokeja, y te vas a olvidar de Hashem. Amotziaja meretz Mitzrayim. El pasuk está advirtiendo, no vaya a ser que cuando entres a Eretz Israel ya estés muy cómodo, tengas riqueza y fortaleza, no vaya a ser de que eso te haga olvidarte de Hashem. ¿Por qué? Porque Ram levavja, porque se va a levantar tu corazón, vas a tener orgullo. Pero sigue el pasuk. V'amarta bilvaveja, vas a decir en tu corazón, Kochi ve'otzem yadi, mi fuerza y la capacidad de mis manos, asali et hailazeh, me hizo este éxito, Jail es éxito. No vayas a decir eso, no digas, porque yo soy muy capaz, por eso es que tuve éxito. Sino, ¿cuál es la verdadera conducta? La correcta. Vezaharta et Hashem elokeja. Tienes que acordarte de Hashem, que anoten leja koach lasot Jail. Acuérdate que efectivamente tuviste éxito,
pero es él, Hashem, el que te dio la fuerza para tener éxito. Es decir, no te está diciendo que no tuviste éxito. Sí, efectivamente tuviste éxito, tuviste muchos logros, pero no te olvides que es Hashem el que te dio esa fuerza. Hay una prohibición de la Torá, un lado de la Torá, de no pensar de que el éxito es por tu propia capacidad. Que recuerdes, porque eso te puede provocar olvidarte de Hashem. Entonces dice el Pasuk, tienes que recordar que también si tuviste éxito es porque Hashem te dio la fuerza, entre paréntesis. A veces se dice, una vez escuché en un rabo, imagínense que una persona, no es el tema nuestro, pero lo digo entre paréntesis, imagínense que una persona diga, Israel ganó la guerra porque tiene un muy buen ejército. Eso es kfirá, se llama kfirá decir eso, porque en verdad nosotros sabemos que todo viene de Hashem. Entonces tendríamos que decir que si Israel ganó la guerra es porque Hashem quiso, no porque tiene un buen ejército. ¿Es correcto decir que tiene un buen ejército? Es kfirá. Entonces la respuesta es, según lo que estudiamos acá, lo escuché también de un rab, no hay ningún problema de decir que el ejército ganó porque es bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué es bueno? ¿Qué hizo que sean buenos? Hashem. Eso es lo que está diciendo acá. Es decir, tú puedes decir tuve éxito. No está mal decir que tuviste éxito. Solamente que hay que tener cuidado de atribuir el éxito, mejor dicho, la capacidad para tener éxito a Hashem. Yo puedo decir me fue bien porque soy inteligente, siempre y cuando digo yo soy inteligente porque Hashem me lo regaló. ¿Sí? Entonces, ese es por mejor el Pasuk. Ahora, ¿qué nos enseña acá el Pasuk? Dice el Sefer Mitzvot Gadol. Umikan azara shelo yirgae adam. De acá hay una advertencia para que no tenga gabá la persona b'mashe hanenoa bogué. Que no tenga gabá la persona en lo que le regaló Hashem. Hen be mamón, también en dinero. En be yofi, también en belleza. Hen be jochma, también en sabiduría. La yeshlo liot anav meod. La persona tiene que ser muy humilde. Veshfal berech. Berech es rodilla, tiene que bajar su rodilla, el final Hashem, Elohim, Vanashim, también tiene que ser humilde frente a personas, eso es un punto importante que lo vamos a estudiar. No basta con ser humilde frente a Hashem, hay que ser humilde frente a otros. Hay que agradecerle a Hashem que te dio esa capacidad, esa virtud. Entonces, esto ya nos ayuda un poco para responder la pregunta. Nuestra pregunta es, ¿tengo que ser humilde al extremo o tengo que ser el punto medio? Entonces, esto nos ayuda un poco. Porque en el fondo lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Yo puedo reconocer mis virtudes. Tengo que saber en qué soy capaz o si tuve éxito. Está bien eso. Incluso tengo que agradecerle a Hashem. Lo que no puedo hacer es sentir que es por mi propio mérito. Que es por mi propio... Sí, que es mi propio mérito. Entonces eso sería como un punto medio. Si tú me preguntas, ¿en qué medida tengo que atribuir mis logros a mí mismo? Cero. En eso tengo que irme al extremo. Eso es las fuentes que estudiamos, que no tengo que ser orgulloso para nada. Pero si tú me preguntas si tengo que reconocer mis logros, ahí no tengo que irme al extremo. Sí tengo que reconocer mis logros, y está bien que los reconozca, y los tengo que agradecer, mis logros, mis virtudes. Eso sería, en ese aspecto tenemos que estar equilibrados, es decir, tener un criterio sano. Entonces, eso un poco contesta la pregunta, ¿cierto? Porque nuestra pregunta era, ¿cómo puede ser que de repente veamos, aquí hay fuentes que dicen que hay que ser extremadamente humilde, no hay que tener nada de orgullo, mientras que otras que dijimos que solamente el punto medio? Entonces, como dijimos, esa es la respuesta. En lo que tiene que ver con reconocer las capacidades, equilibrado, objetivo, digamos. Pero en lo que tiene que ver con atribuir esos logros o virtudes a mi propio mérito, en eso no. Eso 100% atribuirlo así. Eso podría ser una eventual respuesta a la pregunta. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del ejemplo de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef decía lo siguiente, si no fuera porque se entregó la Torá, yo no sería un jajam. Claro, él puede reconocer de que él es más jajam que otros. Si él no reconociera que es más jajam que otros, sería tonto. Como no se da cuenta que todos les vienen a preguntar preguntas a él, obvio que se da cuenta. Entonces, en ese sentido, no tiene que ser humilde. Tiene que reconocer la realidad de que él es más jajam que los demás. Y puede agradecerle a Hashem en Shavuot y comer el Egel tercero, porque está muy contento de tener sabiduría. Pero de ahí a sentirse superior a otros, no. Porque él en eso va a ser humilde en extremo, como dijo Rabbi Yosef, yo soy humilde. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy más jajam, pero no es por mi propio mérito, sino es porque Hashem me dio las capacidades o las oportunidades. Pero bueno, de todas maneras, esto no responde la pregunta por completo. Por lo que sigue ahora del Ramban, estoy en la página 150. El Ramban dice lo siguiente. El Ramban está hablando respecto a Moshe. Cuando Moshe recibe la orden de Hashem de ir a salvar al pueblo judío de Egipto, Hashem le dice, anda a hacer el Sheliach. Y Moshe Rabbeinu
se niega. Moshe Rabbeinu se niega a ser el Sheliach y dice una frase muy dramática. El pasuk dice, Shlach na beyad tishlach. En otras palabras, tienes que mandar esta misión en manos de otro. No en mis manos, yo no corresponde que yo sea el Sheliach, que yo sea el enviado para salvar al pueblo judío de Egipto. Tienes que elegir a otra persona. Eso es lo que dice la Torah. Explica el Ramban. Lo correcto en mis ojos de explicar este pasuk es lo siguiente. Shlach na beyad, envía esto en las manos de Kol asher tishlach. Cualquiera que envíes es mejor que yo. El pasuk, según la explicación del Ramán, está diciendo que Moshe Rabbeinu decía, cualquier persona que elijas del pueblo judío cualquier persona que elijas para ir a salvar al pueblo judío de Egipto, lo va a hacer mejor que yo. Ki en Adam ba'olam, no hay una persona en el mundo, esta frase es increíble, dice Moshe Rabbeinu, y lo está diciendo en frente de Hashem, no es que lo está diciendo así nomás. Hashem sabe la verdad, si lo dice es porque realmente lo sentía, a Hashem no se le puede engañar. Y dice así, no hay una persona en el mundo que no sea más apto que yo, la Shlihut. Increíble esa frase. Moshe Rabbeinu está hablándole a Hashem, le dice, cualquier persona lo va a hacer mejor que yo. No uno, no dos, no tres, cualquiera. Yo soy la peor elección. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu sentía eso? La razón de Moshe, de todo esto que él se negaba a hacer esta misión, es Anvato Agdolá, su humildad grande. Mikola Adama Shegal Pnei Adama, es un pasuk. La Torah dice que Moshe Rabbeinu era Anav Mikola Adama Shegal Pnei Adama. ¿Por qué Moshe Rabbeinu sentía que él es el peor para hacer esto? Por su gran humildad, que era la persona más humilde sobre todas las personas sobre la faz de la tierra. No encontraba en su corazón la fortaleza para agrandarse y hablar frente al rey, se refiere al faraón. Pararse frente al rey y decirle Hashem me envió, se necesita un poco de orgullo para decir eso. Él no se sentía capaz de decir eso. Yo puedo enfrentar al rey de Egipto y decir Hashem me mandó, ¿quién soy yo? Él sabía que la persona que iba a sacar al pueblo judío de Egipto iba a tener que no solamente sacarlo, sino también ser su guía, ser su líder, ser el rey sobre Am Israel, como fue Moshe Rabbeinu. Dice, yo, el líder de Am Israel, yo sacar al pueblo judío, ¿cómo puedo? Sentía que era incapaz. Entonces esta cita del Ramban nos cambia completamente todo lo que estamos estudiando. Porque nosotros dijimos que una persona sí tiene que reconocer sus virtudes, sí tiene que reconocer su grandeza. Najón tiene que atribuirse a Hashem, tiene que agradecerle a Hashem, todo muy bonito, pero él sí puede y debe saber cuáles son sus capacidades. Eso es lo que se dice comúnmente. Pero acá Moshe Rabbeinu, que él no sabe sus virtudes, no sabe sus capacidades, no sabe que él es la persona indicada, como Bemet fue, la persona, el líder más grande de la historia. Moshe Rabbeinu fue el líder más grande de la historia, fue el mejor líder de la historia. Él no era capaz de ver esa virtud, eso es lo que está diciendo acá. Entonces eso va en contra de lo que dijimos antes, es en contra de lo que se dice normalmente, que las personas tienen que ser humildes, pero sí tienen que reconocer sus capacidades. Acá vemos como Moshe Rabbeinu no conocía sus capacidades, porque nosotros sabemos que él hizo esto muy bien. No lo podía haber hecho nadie mejor que él. Y aún así él pensaba que cualquier persona lo iba a hacer mejor que él. Claramente estamos viendo que Moshe Rabbeinu, por su humildad, no reconocía sus virtudes. Entonces eso es un problema en la idea que estamos tratando de armar. Y eso también lo vemos en la cita, la última cita antes de ver la respuesta, la cita acá del Eben Israel. El Eben Israel son discursos que dio Rabbi Israel Salanter y dice lo siguiente. Nimtza, resulta, todavía en la página 150, Nimtza, yesh lanu shtei minei anivut. Hay dos tipos de humildad. Aleph, el primer tipo de humildad, atzomeach mimeila, que surge en forma automática, migdulat abore. El primer tipo de humildad es en nuestra relación con Hashem. Naturalmente, cualquier persona que tiene emuná tiene que tener humildad en relación a Hashem. Hashem es tan grande que obviamente no me puedo sentir grande al lado de él. Pero, aval, legabei javero, en este primer tipo de humildad, a pesar de que él es humilde en relación a Hashem, en respecto a su compañero, yuhal liyot machshiv atzmo. Puede ser que él sí se siente importante,
se siente más y más importante. Solo en relación al creador, él se anula por completo en la realidad. Entonces, el primer tipo de humildad es una humildad frente a Hashem, donde la persona se anula por completo frente a él, pero frente a los otros no necesariamente. Él puede sentir de que es el más importante acá, el más importante de la sociedad, a pesar de que frente a Hashem se siente que no es nada. Esa humildad no es la más completa. El segundo tipo, Bet, al didei shiflut atzmo legabei javero. Una persona tiene que sentirse inferior en relación al compañero. Y esto también lo que dice acá no es lo que se dice comúnmente. Shehoshev atzmo, él se considera a sí mismo le shafel yoter, más inferior, yoter mikol adam. La persona se siente inferior más que en relación a cualquier otra persona. Normalmente esto tampoco es lo que se dice en la calle, digamos. Se dice normalmente que una persona no tiene que sentirse superior, pero tampoco se tiene que sentir inferior en relación a los demás. Y acá vemos lo contrario. Acá vemos una frase explícitamente de que una persona se tiene que sentir inferior, tal como sentía Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu sentía que él era el peor para ser enviado a salvar al pueblo judío. No que no era el mejor, sino que era el peor, que cualquier otra persona lo podía hacer mejor. Acá también vemos lo mismo. Existe un tipo de humildad en la cual la persona se siente inferior en relación a todas las personas. Arishon, el primer tipo de humildad, Uskal, es fácil, que Anavá, Shalpia Segel. El primer tipo de humildad que mencionamos es una humildad lógica. La primera humildad se refiere a la relación con Hashem. Es una humildad lógica. Mechayev liotanav. Al pia segel, la mente te obliga a ser humilde el gabea bogué en relación al creador Yitbarach Shmo. Asher en sof legdulato. La lógica te dice que obviamente al lado de Hashem no somos nada. Él es infinito y nosotros no somos nada. O sea, ahí es fácil ser humilde. Pero a Bet, caché. El segundo tipo de humildad es mucho más difícil. Kiulemala minasegel es algo ilógico. Blitam, sin razón. Ragzerat melech. No tiene lógica. ¿Por qué tengo que sentirme inferior a los demás? ¿Quién dijo que soy inferior a los demás? ¿No puede ser que sea mejor que el otro? No. A pesar de que puede ser, por la lógica, puede ser que seas mejor que el otro, pero de todas maneras la humildad es algo ilógico, es una gzegá, es un decreto de Hashem, shafshu gadol yoter, que incluso que la persona sea más grande objetivamente, arbe mejavero, incluso mucho más que su compañero, y aktinatzmo, tiene que achicarse, le shafel yoter, tiene que sentirse inferior, mitzat anavá. Pues vemos explícitamente acá la misma idea que mencionamos en el Ramban, que una persona tiene que ser humilde y sentirse el ideal. Estamos hablando de una meta, no fácil. El mismo Gabisol dice que es difícil, pero la meta final es tratar de llegar a un punto en el cual la persona se siente incluso inferior frente a otras personas. Entonces, en resumen, no contestamos todavía la pregunta. Tenemos una contradicción. Por un lado, sabemos que hay que estar en el punto medio de la humildad, lo dice el Rambam, y por otro lado, damos fuentes que hay que ir al extremo. Si quisiéramos decir la típica respuesta que uno tiene que reconocer sus virtudes, y en ese sentido hay que ser objetivo, hay que estar en el punto medio. Mientras que en el sentirse superior, ahí es cuando hay que ser humilde, al extremo. Vemos que esa respuesta es muy bonita y es cierta, pero no nos alcanza para responder la pregunta, porque todavía no entendemos por qué estas fuentes que vemos ahora nos indican que la persona tendría que sentirse incluso inferior a otros, de una manera ilógica. ¿Por qué hay que llegar a eso? Uno podría decir, yo soy lo que soy, solamente me cuido de no atribuir mis logros, mis habilidades demasiado a mí para no perder mi humildad o mi agradecimiento frente a Hashem. Pero ¿por qué hay que llegar a este nivel de que me tenga que sentir inferior frente a las otras personas? Bueno, la verdad es que la respuesta es un poco más compleja, entonces prefiero dejarlo para la próxima semana. Así que nos quedamos con curiosidad. De todas maneras, hay que tener cuidado, obviamente. Estamos estudiando el tema, no sacar conclusiones prácticas todavía. Sigamos normal, no hay que todavía sentirse humilde en extremo, puede ser peligroso si es que no se hace en la forma correcta. Mientras no tengamos una respuesta a esta pregunta, todavía no podemos hacer nada práctico. Pero Besat Hashem lo veremos la próxima semana. אפשר לתקן.